Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre el programa de espacios de datos sectoriales. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. También quería empezar agradeciendo al comisionado del PERTE de Salud de Vanguardia por su colaboración en la organización de este webinar y también agradecer al Hub Nacional de Gaia X por su colaboración en la difusión del concepto de los espacios de datos y por tenernos interesantes ejemplos de casos de uso de proyectos de espacios de datos. Voy a comenzar presentando a todos los ponentes que van a participar en esta jornada. En primer lugar, daré la bienvenida a Raquel Llotí, la comisionada del PERTE de Salud de Vanguardia. A continuación, Gonzalo Arévalo, que es director de Relaciones Institucionales e Internacionales del PERTE, hará una introducción al nuevo Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. A continuación, ya desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital, Antonio Alcolea, de la Dirección General del Dato, hará una breve introducción al programa de espacios de datos y su contexto dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A continuación, yo mismo, que soy Javier Cotillas, de la Dirección General del Dato, de la SEDIA, haré una presentación sobre las características principales de la convocatoria de subvenciones que actualmente está abierta. No se oye. En la segunda parte de este webinar tendremos una sesión práctica en la cual Paqui Rubio, como gerente del Hub español de Gaia X, presentará algunas de las iniciativas europeas de referencia en cuanto a espacios de datos y también presentarán 3 casos de uso de proyectos de empresas que tienen ya en espacios de datos, que serán, en primer lugar, Antonio Urda, el director de Relaciones Gubernamentales de Sabana. A continuación, Patricia Fraga, consultora de proyectos de innovación digital, biotech y healthcare del DIH Data Life. Y por último, Carlos Rollo, director de estrategia de salud en GMV. Daremos paso a un espacio para contestar las preguntas que puedan surgir durante la jornada, que pueden ir introduciendo a través del chat dentro de la herramienta Webex. Intentaremos contestar algunas siempre que sea posible durante el seminario y las que no, pues intentaremos contestarlas al finalizar en este espacio para las presentaciones. En cualquier caso, también les indico que pueden enviar todas sus cuestiones a nuestro buzón de ayuda que tenemos habilitado, que es espaciosdedatos@digital.gov.es. Y también remitirles a nuestro portal de ayudas en el cual hemos publicado diferentes documentos y una serie de preguntas frecuentes que ya nos han llegado y que pueden encontrar ahí las respuestas. También informarles que este seminario se está grabando y se publicará en nuestro portal de ayudas junto con otros seminarios que hemos venido realizando anteriormente y todas las presentaciones que vamos a utilizar durante la jornada también se publicarán en este portal de ayudas. Y sin más, doy paso a Raquel Llotí, comisionada del PERTE de Salud de Vanguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias también a la SEDIA, la Secretaría de Estado Espera, te llamo. de Inteligencia Artificial, por darnos la oportunidad de colaborar en la difusión de este seminario centrado en el ámbito de la salud. Yo voy a ser muy la más salada. esta introducción. Aquí voy, hija, espera, que te voy a poner en... Perdón. Parece que tenemos un poco de interferencias. Por favor, le rogamos que la silencien sus micrófonos. A ver, mira, ahí tengo la configuración. Bueno, nada, yo lo que continúo diciendo es que voy a ser muy breve, ahora un poquito más breve aún, para ahorrar tiempo, porque el seminario lo que pretende es ser muy práctico y muy operativo. Solamente transmitir, trasladar, yo creo que todos los asistentes lo conocen, pero creo que no viene de más decir que el PERTE es un proyecto estratégico que está centrado en la recuperación y la transformación económica y en este ámbito tenemos un foco en salud. En salud con 4 objetivos prioritarios, objetivos estratégicos que están centrados en medicina personalizada, terapias avanzadas y uno de los más importantes, el tercero de los objetivos estratégicos, la creación de un espacio de datos innovador
que nos permita cumplir además con los compromisos que tenemos en el ámbito del uso secundario de datos y también utilizarlo como una palanca y como una enorme oportunidad de desarrollo económico y, desde luego, mejora de nuestro sistema sanitario. El cuarto de los objetivos que les mencionaba es la transformación de la asistencia sanitaria, la transformación digital. Y, como ven, entre el tercero y el cuarto de los objetivos existe una clara interacción. Como les decía, estamos en un momento que tenemos que ver en el horizonte la necesidad de cumplir nuestros compromisos que derivan también del nuevo reglamento que tenemos vinculado al espacio europeo de datos de salud. Aquí quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar el trabajo que ha realizado el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente a través de la Secretaría General de Salud Digital, para situar también la posición de España desde el punto de vista estratégico y liderar en el ámbito europeo el desarrollo de este reglamento. Junto con el compromiso que tenemos de cumplir con lo que establece el reglamento y que vamos a tener oportunidad de compartir de forma esquemática en un momento, también tenemos una gran oportunidad que está vinculada, por una parte, a la disponibilidad de fondos del PERTE y fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y no solo a la existencia de fondos, sino a la capacidad de coordinar los diferentes actores públicos y privados. Y es por eso que creo que es tan importante, creemos que el sector de la salud es uno de los grandes sectores estratégicos y, como tal, la representación en el número de solicitudes y en su calidad para este call que está abierto para la creación de espacios de datos sectoriales debe de ajustarse a su relevancia. No me quiero extender más, simplemente les dejo con el director general de Relaciones Institucionales del PERTE, Gonzalo Arévalo, que les va a hablar de la introducción al nuevo reglamento europeo de datos sanitarios. Voy a compartir una presentación. Consigo que sea en grande. Bueno, da igual, en todo caso creo que pueden verla. Bueno, pues, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad de poder presentar, hacer una introducción al Reglamento Europeo sobre el Espacio de Datos en Salud, que es muy relevante de cara precisamente a la convocatoria que se va a explicar a continuación. Y que, bueno, sí quería indicar, bueno, que esta presentación que vamos a compartir es una presentación elaborada por el Ministerio de Sanidad, por la Secretaría General de Salud Digital, que no podía, por otros compromisos, el estar, y bueno, pues nos han pedido que la hagamos desde aquí, y de ahí, bueno, que vayamos a dar una explicación sobre ella. Creo que es relevante entender que, si queréis, a ver, perdón, creo que es relevante indicar que, bueno, como toda la reglamentación tiene sus bases y su entronque con el resto de la reglamentación o el derecho comunitario, empezando por el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde en el artículo 16 tenemos la parte correspondiente a protección de datos, con el 114 el desarrollo del mercado interior. También, obviamente, con el Reglamento General relativo al tratamiento de datos personales y su libre circulación, del año 2016, el reglamento del año 22 sobre gobernanza de datos, la directiva también del 22 de ciberseguridad, y esto nos lleva a el mes de mayo de 2022, donde con el lanzamiento de la Unión Europea por la Salud se incluyen dos ejes que además se corresponden precisamente con la propuesta del lanzamiento de este reglamento, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con poner al ciudadano en medio del proceso para una mejor prestación sanitaria a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea, lo que viene a ser, o venimos a conocer, lo que es el uso primario de la información, y, por otro lado, abrir los datos de acuerdo al marco regulatorio que garantiza la máxima seguridad
para investigación, para políticas públicas, para educación, etc. En definitiva, hacer un uso también de manera adecuada de esa información. Como decía, esto es al final la base de lo que es la propuesta de reglamento, que como se ha indicado anteriormente, bueno, se ha ido discutiendo desde el año 2022 para el 15 de marzo tener el acuerdo político del Consejo y del Parlamento Europeo y la adopción la semana pasada por parte del Parlamento Europeo el 24 de abril, ¿no? Pendientes ya de la publicación y con una entrada en vigor con diferentes fechas que comentaré a continuación, ¿no? Pero que nos lleva más o menos a un calendario de unos 3 años, ¿vale? Para que las diferentes disposiciones sean de obligado cumplimiento. Así, a grandes rasgos, el reglamento persigue 4 grandes objetivos, ¿no? Alineados con lo que refería. Por un lado, fortalecer el empoderamiento del ciudadano con acceso a sus datos en lo que viene a ser lo que vamos a tener que ir conociendo y más familiarizándonos, el myhealth.eu, ¿no? O misalud.eu, ¿no? Facilitar la movilidad precisamente de esos datos con el ciudadano, de manera que todo ciudadano europeo viaje al final, sus datos viajen con él. En tercer lugar, el gran objetivo de este reglamento pasa por establecer aquellas reglas que son necesarias para un uso anonimizado o pseudoanonimizado, incorporación de datos de y para investigación a estas políticas de salud, a la propia investigación, a educación que refería anteriormente, ¿no? Y por último, y no menos importante, pues reforzar lo que es la gobernanza tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La estructura del reglamento es lo que tienen ustedes en pantalla. Me voy a detener en algunos de ellos y que posteriormente voy a desarrollar. Bueno, se estructura en 9 capítulos, ¿no? El primer capítulo es el que tiene que ver con las disposiciones generales, en situar al final el marco del reglamento. El capítulo segundo es el que tiene que ver precisamente con el uso primario, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con esos accesos de datos personales para uso primario y supervisión, y en la infraestructura transfronteriza del uso libre. El capítulo segundo es el que tiene que ver con los sistemas de información y clínica electrónica y las aplicaciones del bienestar, y de igual manera pues, se regulan las disposiciones generales, las obligaciones que tienen que tener los operadores respecto a la misma, la conformidad de los sistemas, en definitiva, que podamos disponer de esa información que sea armonizada y que pueda realmente circular a lo largo de la Unión Europea. El capítulo cuarto es el que tiene que ver con el uso secundario de los datos sanitarios, las condiciones generales, la gobernanza y los mecanismos para su uso secundario, así como los permisos. Y luego tenemos una serie de capítulos sobre medidas adicionales, gobernanza, delegación por parte de bancos delegados, por parte de la Unión, etcétera, ¿vale? Y el capítulo 9, ¿vale? Es el que hablaba precisamente de lo que refería anteriormente sobre la aplicación diferida de las diferentes obligaciones. Relevantes también son los anexos, en particular el anexo 1, que establece las principales categorías de datos sanitarios electrónicos, y el anexo 2 sobre los requisitos esenciales que han de tener los sistemas de información clínica. ¿Vale? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que es la que nos habla ya, o en la que entramos ya un poquito más a fondo en el uso primario, ¿no? de la información. Bueno, pues aquí, si hay que destacar algo, es que hablamos de obligaciones comunes para sector público y para sector privado. ¿Para qué? Para garantizar el acceso de los ciudadanos a sus datos, para establecer obligaciones de los profesionales sanitarios y de los proveedores de asistencia, de nuevo estén en un sector o estén en otro, las características del espacio de salud o myhealth.eu, ¿no? Donde tiene que estar toda esta información que acompaña al ciudadano a lo largo de todo su tránsito por la Unión Europea, donde se establece la Autoridad de Salud Digital o los puntos nacionales de contacto al respecto. También tiene que ver con los propios sistemas de
de información clínica electrónica con las diferentes categorías de datos, especificaciones, etcétera, ¿no? Y la autoridad de vigilancia de mercado. Como novedades destacadas, ¿vale? En relación al uso primario, hablamos de derechos de las personas, de manera que puedan consultar de manera gratuita su información, añadir datos, transferir datos, excluirse del sistema, ser representados por terceros, el tener acceso a sus datos, poder obtener copias de los mismos, ¿no? La obligación desde los Estados miembros, pues facilitar ese servicio de acceso gratuito y esa posibilidad de representación, establecer normas para los profesionales de acceso a las categorías prioritarias, la de adherirse al sistema misalud.ue como ese sistema de información transfronterizo mediante la identificación electrónica a través del sistema que se refiere arriba, el EIDAS, ¿vale? Y la incorporación de todos los proveedores de asistencia sanitaria. Si nos vamos a profesionales y proveedores de asistencia, hablamos del uso de los sistemas HCE conformes, todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, trazabilidad y actualización de los datos de acuerdo a los estándares que establece el reglamento. Así como pues, incorporarse también al sistema nacional con esta información. Si nos vamos a seguir siguiendo con el uso primario de cara al mercado o de cara al sector productivo, pues ahí se recogen las obligaciones de los fabricantes, de los representantes, de los importadores, para precisamente que tengamos estos sistemas, los requisitos de estos sistemas para que sean conformes, ¿vale?, al estándar europeo que se desarrolla. Y luego, en relación a las entidades, bueno, pues el establecimiento de esa autoridad de sanidad digital con funciones de control del entorno tecnológico y las funciones que luego se recogen en el capítulo segundo, el establecimiento de ese punto nacional de mercado, una autoridad también de vigilancia de mercado para comprobar y identificar riesgos e incumplimientos, así como gestión de sanciones y gestiones de conformidad, y también el desarrollo de una plataforma de pruebas de la Comisión para probar los sistemas antes de la presentación, antes de presentar la declaración de conformidad. Si nos vamos ya con el uso secundario, aquí creo que es muy importante distinguir bien entre titulares de los datos, en tanto en cuanto son proveedores de asistencia sanitaria y son los que tienen esa información, los usuarios de los datos, que son los que tienen un acceso legítimo a través de un permiso de datos a determinados datos sanitarios, y precisamente ese permiso de datos, que iría justo entre medias de las dos columnas centrales, ¿no?, que sería esa decisión administrativa expedida a un usuario para poder hacer ese uso secundario, ¿no? Entonces, lo que viene a establecerse son diferentes categorías de datos para ese acceso secundario, esos fines legítimos o aquellos fines que no están prohibidos, esa capacidad de aquellos titulares de los datos de poder salir del sistema, las obligaciones, otra serie de obligaciones en torno a la obligación de colaboración, de disponer de un catálogo de datos de uso seguro, y aquí hablamos de otra infraestructura, ¿vale?, que sería el Health Data @EU, que es la infraestructura que estaría detrás del uso secundario de la información. Un poquito más adelante tengo un slide donde voy a tratar un poco de explicar cuáles son las diferencias entre la primera, MyHealth, para uso primario, y el Health Data, que sería la de uso secundario. En relación a las principales novedades que introduce el reglamento, pues por un lado, de cara a las personas físicas o jurídicas, se contemplan como son las solicitudes de acceso a datos de los usuarios de datos hacia los titulares, con esa entidad que es la que tiene que actuar como intermediario, ¿vale?, la OAD, donde se establece ese derecho de salida específico, ¿vale?, para poder limitar en determinados casos el acceso a determinada información, o se desarrolla el trámite de información mediante publicación. En relación a los organismos de acceso a datos, las novedades que tenemos es pues, un sistema de gestión de solicitudes y un catálogo de datos a nivel nacional. Tiene que haber además un informe anual hacia la Comisión Europea
un proceso de examen, tramitación y autorización de esas solicitudes. Ha de contemplarse cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual industrial, secreto comercial, etcétera. La obligación de que haya un entorno, un tratamiento seguro, una colaboración transnacional, es decir, que se facilite ese movimiento de esta información secundaria más allá de las fronteras, pero también un reconocimiento mutuo precisamente en las diferentes formas que procedan, ¿vale?, para poder favorecer esas colaboraciones. Más novedades en relación al uso secundario, pues hablamos de las obligaciones de los titulares, entendiendo titulares cualquiera que tiene este tipo de datos por su actividad y como controlador de datos, pues de describir, etiquetar y comunicar el acceso a datos a la autoridad, ¿vale? Gestionar las peticiones propias en un entorno seguro, proporcionar los datos que se le han solicitado, ofrecer datos enriquecidos recibidos, obviamente no facilitar datos personales, ¿vale?, ni aquellos que puedan comprometer derechos de propiedad intelectual, industrial o secreto comercial, y se contempla la posibilidad de cobrar o de que haya unas tasas en relación a estos procesos. Las obligaciones de los usuarios, pues presentar y justificar obviamente estas solicitudes y hacer públicos los resultados y devolver esos datos enriquecidos, ¿no?, tras el proceso al cual se han sometido. Hacerse corresponsables del tratamiento y evitar obviamente los usos prohibidos. Y en relación a las entidades, bueno, pues se contempla un organismo que es quien da ese acceso a datos, ese OAD que está referido anteriormente. Se contemplan participantes autorizados en ese espacio relativo al uso secundario de información, el datos-salud@eu, y se incluirán también puntos nacionales de contacto al respecto. Como decía, en esta slide es donde tenemos un poco cuál podría ser el diagrama de ese proceso de intercambio de transfronterizos de datos secundarios. Y si bien en el caso del uso primario son los proveedores sanitarios de asistencia sanitaria quienes tienen que estar conectados a un sistema de consulta de datos, ¿vale?, aquí lo que hablamos son que los titulares privados que tienen estos datos están obligados a facilitarlos bajo demanda, es decir, no es algo que esté in vivo, ¿vale? Entes u organismos que regulan el reglamento, pues la Autoridad de Salud Digital, donde cada Estado miembro debe designar a una como responsable de aplicación y cumplimiento del reglamento para usos primarios. Además, se le encomienda diversas tareas, ¿vale? Y las personas físicas o jurídicas, bueno, pues tienen siempre la capacidad de elevar una reclamación a la autoridad y en el caso. En relación al espacio de información primaria o de uso primario de la información, pues la plataforma central que permite ese intercambio de datos y que acompañen al ciudadano a lo largo de toda la Unión. De igual manera, aquí cada Estado miembro tiene que designar ese punto nacional de contacto y todos los prestadores de asistencia sanitaria, ¿vale?, pues tienen que estar conectados a este punto nacional o a esta plataforma a través del punto nacional de contacto. Las autoridades de vigilancia de mercado, pues en este sentido cada Estado miembro tiene que designar una autoridad que vigile el mercado encargada precisamente pues de revisar, de vigilar esos sistemas HCE, de donde se alimentan esos usos primarios y secundarios de la información y que podrán ser las autoridades de sanidad digital, la obligación de informar a la Unión Europea sobre esos resultados de vigilancia y para el caso de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pues la autoridad será la que se designe también en el reglamento, ¿vale? Además, hay organismos de cara a los organismos de acceso a datos, los Estados miembros pueden designar uno, pueden designar varios y son responsables de estudiar y conceder acceso a un entorno seguro a los datos, recabando los datos y realizando las operaciones necesarias para su anonimización, contribuyendo a la gestión altruista y facilitando esos datos transfronterizos. En relación a los datos al espacio de datos de uso secundario, datos-salud@ue, aquí cada Estado miembro debe designar un punto nacional también de contacto para el uso secundario de esta información, que será responsable de poner a disposición los datos en un contexto transfronterizo.
de manera que instituciones, órganos, organismos de la Unión que participen en investigación, en política sanitaria o en análisis o en infraestructuras puedan formar parte del mismo. El máximo órgano de gobierno que se refleja en el reglamento es el Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. No obstante, en esto tampoco creo que merezca la pena ya detenerse demasiado. En definitiva, bueno, lo que he tratado es de hacer una muy breve introducción a este reglamento ya en fase de publicación para su entrada en vigor y que recoge una serie de obligaciones que lo que nos hace es, o lo que nos lleva es a tener que incorporar una serie de cambios en nuestros sistemas para los cuales convocatorias como la cual nos van a referir ahora pues pueden ayudarnos. Y por mi lado nada más y ya paso la palabra. Voy a dejar de compartir. Aquí está. Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a intentar compartir yo mi presentación. A ver si se está viendo. Sí, ya se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se está viendo, sí. Vale, muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos y gracias por participar en este webinar y gracias también al PERTE de la salud de vanguardia que nos haya introducido en toda la regulación y todo el potencial que tienen los espacios de datos en el ámbito del sector de la salud. Voy a hacer una breve introducción exclusivamente al programa de espacio de datos para que tengamos todos la visión de contextualizar dónde estamos y el porqué de esta convocatoria y la oportunidad, es decir, el potencial que tiene la convocatoria. El programa de espacio de datos es un programa del plan de recuperación que está en el componente 12, en la inversión 1, y parcialmente también para el sector de turismo en el componente 14, inversión 2. El objetivo de este programa, nosotros lo hemos integrado todo porque dado que es para cualquier sector de la actividad económica, pues al final lo vemos todo como un único conjunto. El objetivo de este programa es fundamentalmente apoyar e impulsar el desarrollo de la economía del dato en España, desarrollando espacios de datos como instrumento o vehículo para conseguir ese desarrollo de la economía del dato en todos los sectores de la economía, pero particularmente tenemos obligación de hacerlo en el sector agroalimentario, movilidad, salud y comercio, además del turismo por el componente 14. Son 500 millones de euros en total, 400 millones tenemos solamente en el componente 12 y al final lo que estamos es desarrollando distintas iniciativas e instrumentos para poderlos canalizar. Uno de ellos es esta convocatoria de espacio de demostrador de caso de uso de espacio de datos de 150 millones, que es solamente una parte de todo el componente, de toda la inversión. El objetivo de este componente, además, y de estas inversiones, es que haya una compartición efectiva de datos entre empresas. Aquí no estamos hablando de desarrollar proyectos de datos para consumo individual por parte de las organizaciones, sino para fomentar la compartición de datos entre ellas y generar un valor adicional sobre ese ecosistema de datos. El valor de la economía del dato, así unas cuantas cifras para que tengamos un poco de contextualizar, es difícil de calcular, pero al final todas las relaciones, todas las actividades que están en torno al dato son lo que se pueden intentar agregar dentro de lo que sería la economía del dato. En este caso, un estudio de la Comisión Europea relativamente reciente sí que proyecta unas perspectivas para España y para Europa muy interesantes sobre la economía del dato. En España en particular, un 4,7% del PIB podría ser generado en 2030 solamente por la economía del dato y en torno a 67.000 millones de euros de potencial.
Hasta ahora el crecimiento de la economía del dato en Europa ha sido bastante desigual. Sí que es verdad que en España, según este estudio, pues tenemos un crecimiento acumulado del 3,8% en lo que es esa economía del dato, frente a un 4,9% de media en la Europa de los 27. También es interesante verlo de la perspectiva sectorial, y aquí me he permitido remarcar la parte de salud, porque creo que es interesante para este webinar. Efectivamente, aquí el sector salud precisamente es uno de los que más potencial tiene dentro de los sectores de la economía, sin perjuicio de que evidentemente toda la parte del sistema financiero y manufactura, pues evidentemente tiene un mayor crecimiento potencial. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos que tenemos en este programa y en relación con el desarrollo de los espacios de datos y la economía del dato en particular? En primer lugar, es una oportunidad única. Creo que lo comentaba antes los ponentes anteriores. Es decir, tenemos una oportunidad única de financiación para desarrollar estos espacios de datos. No sabemos cuándo vamos a tener tantos fondos disponibles para poder desarrollar un proyecto tan disruptivo como este y realmente aprovechar esas oportunidades para ponerlos en marcha. Además, tenemos otro reto, que es avanzar en un nivel más disruptivo de la digitalización empresarial, no quedarnos exclusivamente con la digitalización de las organizaciones para generar, consumir datos, sino ser capaces de compartirlos, adquirir datos, ponerlos a disposición de terceros y generar con eso mayor riqueza en su conjunto. Luego, otra oportunidad realmente relevante es el desarrollo de nuevos intervinientes, nuevos modelos de negocio y nuevas actividades económicas en torno a los datos que hasta ahora no eran habituales o no se conocían, ¿no? Tenemos intermediarios, promotores, proveedores, plataformas, ecosistemas, consumidores de datos, donantes, proveedores. Todo esto que se ha ido regulando a lo largo de estos años en las distintas iniciativas europeas de la Data Governance Act y la Data Act, junto con su complemento ahora, como hemos introducido ahora, el reglamento de los espacios de salud, europeos de salud. Todo esto permite desarrollar una regulación que va a permitir a su vez poner en marcha una actividad económica en torno a los datos que puede ser de especial relevancia. Y luego, sobre todo, poner en valor la compartición como una actividad que aporta más valor que el valor de los propios datos individualizados que tiene cada una de las organizaciones. El valor de la compartición es un valor de suma y que realmente puede ser muy atractivo, sobre todo en torno a los casos de uso, que es lo que queremos potenciar. Tenemos también, no solamente la oportunidad de financiación, sino tampoco no quedarnos atrás. En Europa se está avanzando significativamente. Hay muchas iniciativas en distintos países. También por la parte de la Comisión Europea está poniendo en marcha todo el framework de espacios de datos comunes, en los cuales precisamente el espacio de datos de salud es uno de los más relevantes. Y no podemos perder la oportunidad, en este caso, de no estar en el momento oportuno, con las condiciones y con las capacidades y con los conocimientos necesarios para poder incorporarnos a esa iniciativa europea y no quedarnos relegados en este desarrollo de la economía del dato, ¿no? Yo creo que eso es un tema significativo y que tenemos que tener conciencia de ello y no desaprovechar el momento. ¿Qué es lo que estamos esperando encontrar en esta convocatoria en particular y en los programas de espacios de datos en general? Lo que estamos intentando es, digamos, desarrollar un conjunto de iniciativas en torno a los casos de uso que tienen que tener claramente un enfoque colectivo, aunque se desarrollen de forma individual por un promotor de los datos. Al final, tenemos que conseguir que haya compartición de datos entre las partes y obtener un valor y un retorno de esa compartición de datos. Si no, no tiene ningún sentido. Esto, en el fondo, es el desarrollo de un negocio, una actividad económica. Estoy en un webinar del espacio sanitarios, me estaba quedando, pero o sea, en estado... Si no estaba durmiendo ya alguien por aquí en la jornada, bueno, voy a intentar ser más ameno entonces en ese caso.
El objetivo es realmente ser capaces de desarrollar un negocio en torno a la compartición y en torno al impulso y la agregación de distintas entidades en torno a ese caso de uso, ¿no? Las reglas del juego tienen que estar claras, tiene que haber un negocio evidente detrás de todo este desarrollo y tiene que haber, sobre todo, digamos, reparto de esa riqueza, reparto de esas oportunidades en torno a los participantes. Algunos pueden ser consumidores, otros pueden ser donantes de datos, todos de ellos al final tienen que obtener un retorno claro del negocio. Y todo esto, por supuesto, mediante la garantía de la soberanía del dato. Si ninguna de las entidades tiene que tener en ningún momento temor o amenazas sobre la pérdida de la soberanía de los datos que produce. En torno a estas plataformas se garantiza esa compartición de una forma transparente, pero al mismo tiempo con todo el control por parte de cada uno de los participantes. Esta es la clave precisamente para conseguir que incluso competidores puedan participar en un mismo caso de uso en particular. Aquí nos dirigimos en este programa, no nos dirigimos a empresas tecnológicas, no nos dirigimos a empresas que tengan capacidad, digamos, de desarrollo de productos o de servicios. Nos dirigimos fundamentalmente a empresas que tengan interés legítimo o a entidades promotoras que tengan interés legítimo en fomentar esos casos de uso, en ser, digamos, los que dinamicen esos ecosistemas y sean capaces de generar entre todos los participantes esas transacciones que son las que estamos buscando. Estas entidades promotoras son organizaciones que pueden disponer o no de estructura y capacidades para hacerlo. Y de hecho la convocatoria, el objetivo es precisamente facilitarles el desarrollo de esas estructuras, capacidades y de la creación de ese ecosistema. Y deben de permitir la conexión a esos espacios de datos de los participantes que son los que finalmente van a generar los intercambios entre ellos. Insisto, es un problema de negocio, no es un problema de tecnología ni es un problema de infraestructura. Es exclusivamente un problema de que realmente el caso de uso tenga atractivo para todos los participantes y todos perciban de él una oportunidad para crecer y para mejorar sus actividades, ¿no? Entonces, cualquier tipo de las empresas, entidades promotoras, ahora lo veremos en la siguiente ponencia, realmente qué tipos de entidades pueden participar y cómo y qué requisitos tienen que tener, pero en el fondo todos ellos tienen que tener efectivamente un carácter. Entendemos que lo ideal sería que fuese un carácter más neutro para que realmente fuese un actor de referencia dentro de ese ecosistema y que pueda arbitrar, gobernar y ordenar el tráfico de datos entre las partes. Así que esta es la razón por la que nosotros el programa de espacio de datos y en particular esta convocatoria la hemos diseñado también en dos líneas de actuación. Una de ellas más orientada a fomentar que los promotores puedan desarrollar esos casos de uso y ponerlos en explotación de verdad. Y en este caso, digamos, ponerlos de verdad. Y en otro caso, en los casos poco maduros o situaciones en las cuales los ecosistemas no tienen muy claro realmente cómo poderlo desarrollar, poner en marcha demostradores o capacidades de demostración que les permitan empezar a pulsar y a tocar el potencial digamos, del caso de uso para luego tomar una decisión sobre si llevar la explotación o no. La convocatoria, en el fondo, lo que hace es reducir los costes financieros que tiene ese promotor para poner en marcha el caso de uso y para generar ese ecosistema. Los costes que tiene el promotor, evidentemente, son de infraestructura, pero también pueden ser de captación, de incorporación de participantes y de ordenación de todo y la gobernanza. Esta convocatoria le permite reducir esos costes y poder llegar a un punto de equilibrio en ese caso de negocio mucho más rápido. Y hasta aquí mi presentación. No quiero hacer más spoiler a mi compañero, Javier, que viene a continuación y os contará el resto de la información de la convocatoria, información práctica y más interesante, seguramente. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Permitidme que también comparta yo mi presentación. Muy bien.
A continuación os voy a hacer una breve presentación, un resumen de cómo está estructurada la convocatoria y cuáles son las principales características de la misma y de los proyectos que se pueden presentar para solicitar la financiación. Hemos dicho que todas estas presentaciones y el vídeo de este webinar se va a publicar en nuestro portal de ayudas. En este portal podéis encontrar más información sobre las bases reguladoras y la convocatoria, así como algunas preguntas frecuentes que ya nos han estado llegando y que estamos ampliando, además, según nos van llegando de forma recurrente. Las bases reguladoras y la convocatoria fueron publicadas en el BOE el día 18 de enero y se ha publicado también recientemente, el día 6 de abril, una modificación de las mismas. El plazo para la presentación de las solicitudes se abrió el día 2 de abril y estará abierto hasta el 16 de mayo. Y ya yendo directamente a las características de la convocatoria, pues una de las principales novedades que se han introducido por la modificación de la convocatoria del pasado 6 de abril es que se ha eliminado la limitación en cuanto a los sectores elegibles. En la primera versión había una serie de sectores concretos, pero con esta modificación se amplía a cualquier sector, salvo el sector del turismo, porque tiene sus propias convocatorias dentro del componente 14. El objetivo final de este programa, como comentaba ya Antonio, es desarrollar nuevos modelos de negocio basados en los datos. Y para ello, lo que se van a construir son ecosistemas de intercambio de datos entre empresas. Con estas ayudas, lo que se pretende es crear estas infraestructuras necesarias y la organización de los operadores para estos ecosistemas. Y de esta forma, lo que se pretende es eliminar las barreras de entrada que pueden tener las empresas a la hora de decidir intercambiar sus datos. Cuando hablamos de intercambio, hablamos también de compartición, que es un concepto que nos han llegado muchas consultas al respecto, y hay que aclarar que cuando hablamos de intercambio o compartición no hablamos en un sentido muy amplio. Dentro de los proyectos a presentar en esta convocatoria, el uso de los datos se deja abierto a como se quiera plantear dentro de cada proyecto. Quiero decir que no es necesario que los datos se cedan de una manera altruista, no hay que entender compartición como poner los datos a disposición de cualquiera. Se puede, como comentaba Antonio, uno de los principales características de esta inversión es un alineamiento con la estrategia europea del dato. Y en este momento ya hablamos del concepto de soberanía del dato. El dueño de los datos es dueño también de decidir qué uso se hace con sus datos. Por lo tanto, cuando hablamos de compartir o intercambiar, siempre hay que entenderlo poniendo las condiciones por parte del proveedor de los datos. En esta convocatoria, los proyectos serán seleccionados en concurrencia competitiva, que más adelante adelantaré las dos líneas de proyectos que hemos definido, que ya ha adelantado Antonio. En cuanto a los beneficiarios, la convocatoria determina que serán elegibles las empresas, las asociaciones de empresas y los organismos de investigación y difusión del conocimiento. Como estas ayudas están enmarcadas dentro del Reglamento Europeo General de Exención por Categorías, nos referimos a las definiciones recogidas en este reglamento en cuanto a empresas, que viene a decir que serán entidades públicas o privadas que ejercen una actividad económica, y las definiciones en cuanto a los organismos de investigación y difusión de conocimiento. En nuestras preguntas frecuentes dentro del portal de ayudas hemos recogido ya estas definiciones, que son un poco extensas, para que las podáis tener a mano. El resto de tipos de entidades, como administraciones públicas que no sean organismos de investigación y difusión de conocimiento, no serían elegibles en esta convocatoria. En cuanto a la financiación de esta convocatoria, de la convocatoria actualmente abierta, tiene un presupuesto total de 150 millones de euros y tendrá cada proyecto una ayuda máxima de 5 millones de euros. Hablamos de ayuda máxima por proyecto. No estamos hablando de presupuesto total, porque la ayuda máxima, como vemos en la tabla de la diapositiva, va a depender del tipo de entidad y de la intensidad de ayuda que le corresponda en función de su categoría. Por lo tanto, estamos estableciendo una ayuda máxima por cada proyecto, que será de 5 millones, y una ayuda mínima de 300.000 euros. El plazo de ejecución de los proyectos, estos proyectos deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2025, que viene determinado por los plazos de ejecución del componente 12 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de los proyectos se podrá realizar una subcontratación, en la mayoría de los casos, que se ha establecido con un máximo del 50%. En este caso hablamos del presupuesto financiable, no del presupuesto de la ayuda, sino del presupuesto financiable del proyecto.
Otra de las novedades que se han introducido con la modificación de las bases reguladoras es que para las asociaciones de empresas la ayuda que le va a corresponder será aquella en función de su tamaño, igual que en el caso de las empresas. Para los organismos públicos de investigación y difusión de conocimiento, que entiendo que en este webinar habrá muchos participando, la intensidad de la ayuda será del 100% de los costes marginales subvencionables, teniendo en cuenta que para los organismos públicos que tengan costes marginales solo se financiarán los costes de estos costes marginales. Como hemos visto, esta convocatoria está dirigida a los sectores estratégicos de la economía. No se ha ampliado todos los sectores que son elegibles, pero aún así se ha establecido una reserva para dos PERTEs a los cuales contribuye esta inversión, que es el PERTE de agroalimentario y el PERTE de la economía social y de los cuidados. Para ellos hay, en el caso del PERTE agroalimentario, 40,7 millones de euros y para el caso del PERTE de la economía social, 15 millones. Para el resto del presupuesto se repartirá entre los proyectos del resto de sectores. También se ha hecho una reserva en función de las dos líneas de proyectos, que ahora a continuación comentaré. En el caso de la línea 1, para los demostradores, se han reservado 40 millones de euros y para los casos de uso, 110 millones. Hay que aclarar que si no se agota el presupuesto en alguna de las dos líneas, el remanente se podrá traspasar a la otra línea y entre sectores de la misma forma. Si no se agota el presupuesto de alguno de los sectores, pues se trasladará el presupuesto restante a los demás proyectos de otros sectores. Como decía, se han establecido dos tipos de proyectos que pueden concurrir en esta convocatoria. La primera tipología de proyectos es la que hemos llamado centros demostradores. Definimos el centro demostrador como una plataforma tecnológica gestionada de espacio de datos en la que diferentes intervinientes, que pueden ser empresas, entidades, cualquier tipo de entidad, pueden realizar pilotos y pruebas de concepto. El objetivo será financiar la puesta en marcha de esta infraestructura y crear una plataforma que pueda estar a disposición de cualquiera que quiera llevar a cabo un piloto o una prueba de concepto. Los beneficiarios podrán ser, tanto en línea 1 como en línea 2, beneficiarios únicos. En los dos casos deberán tener personalidad jurídica propia y en el caso de los centros demostradores se exige que el beneficiario tenga un carácter representativo dentro de uno de los sectores o dominios científicos. Una de las cuestiones que nos han llegado también muchas veces, y también aprovecho para ir contestando a estas cuestiones, en el caso de los centros demostradores, se plantea también la posibilidad de que una entidad que no tenga este carácter asociativo por sí misma pueda ser beneficiaria de un centro demostrador. En este caso, lo que vamos a considerar es que esta entidad, si viene acompañada de otra que sí tiene ese carácter representativo o asociativo, ya dotará a este proyecto de esa representatividad que perseguimos para este tipo de proyectos. Por lo tanto, sí que sería posible en ese caso. En cuanto a las responsabilidades que se les pide a los beneficiarios dentro de este tipo de proyectos, es que tendrán que poner en marcha, administrar y operar una plataforma y que deberán también llevar a cabo tareas de formación o sensibilización para captar a participantes que vayan a hacer uso de la misma. Otra cuestión que nos llega recurrentemente es si una unión temporal de empresas podría solicitar las ayudas para el centro demostrador. Y tenemos que aclarar que la ley que regula este tipo de agrupaciones, que es la ley 18/1982, el régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresa, en el artículo 7º dice que estas uniones temporales no tienen personalidad jurídica propia. Por tanto, las UCEs no podrían ser beneficiarias de este programa. Por otro lado, el segundo tipo de proyectos es el que hemos llamado casos de uso, que los definimos como aplicaciones reales en explotación de tecnologías de compartición y tratamiento de datos para la consecución de un objetivo de negocio empresarial en el ecosistema del espacio de datos. Permitidme que lo lea porque hemos querido ser bastante precisos en las definiciones. En este tipo de proyectos, de casos de uso, se debe incluir la creación o utilización de espacios de datos que se creen o que ya estén en marcha en el momento de poner en práctica el caso de uso. Sí que es importante resaltar que los casos de uso, tanto los casos de uso como los demostradores, uno de los requisitos que se pide es que tengan sostenibilidad.
que ya ha comentado también Antonio en su presentación, que es uno de los requisitos que se presentan dentro de la inversión 2 la inversión 1 del componente 12. Los proyectos deben presentar un modelo de negocio que asegure que una vez finalizadas estas subvenciones, la plataforma va a continuar funcionando. Cuando hablamos de modelo de negocio, también hay que entender que no estamos pidiendo que haya un modelo de beneficio en cualquier caso. Simplemente se busca que haya o al menos un modelo de sostenibilidad o autofinanciación de la plataforma. Dentro de los proyectos, y como también uno de los requisitos que se establecen dentro del componente 12, se han establecido que cualquiera de los proyectos que participe en este programa debe incluir de alguna manera actividades de convergencia europea. En nuestra página web, en el portal de ayudas, hemos incluido una FAQ para aclarar un poquito más qué tipo de actividades se podrían estar incluidas como actividades de convergencia europea. En este caso, en la convocatoria de bases reguladoras se establece que deberán incluir actividades que tengan relación con alguna de estas iniciativas de la Unión Europea, entre ellas los espacios de datos comunes europeos que se están creando en este momento para los diferentes sectores de la economía, el proyecto ICICIS, o proyecto importante de interés común europeo de nueva generación de servicios en la nube, la iniciativa Simple de la Comisión Europea, a través de la cual se están creando todos los bloques necesarios o el middleware necesario para poner en marcha un espacio de datos, y otras iniciativas que se puedan proponer desde la SEDIE. Como ejemplos para este tipo de actividades podemos mencionar que hay iniciativas financiadas a través del programa digital de la Comisión Europea, como la del Data Space Support Center o las Coordination and Support Actions, que han sido proyectos previos a la creación de los espacios de datos sectoriales, y hay una para cada uno de los sectores, a través de las cuales ya se han puesto a disposición del público una serie de recursos como ontologías, modelos de datos, catálogos, diccionarios, building blocks. Pues todos esos recursos que ya se han puesto a disposición a través de estos programas, estos proyectos financiados por la Comisión Europea, pueden servir de base para llevar a cabo estas actividades de convergencia europea. Dentro de los proyectos, los gastos que sean subvencionables van a ser los habituales en los proyectos que venimos llevando a cabo a través de esta Secretaría de Estado, como son los gastos de infraestructuras hardware y software, los gastos de personal técnico o gastos de personal en general, los gastos del instrumental necesario para el caso de uso, el demostrador, las subcontrataciones, que como decíamos están limitadas al 50% del presupuesto financiable, y otros costes que se han especificado en la convocatoria, por ejemplo, los costes indirectos, que serán el 15% de los gastos de personal. El pago de la ayuda se va a hacer por adelantado tras la resolución de concesión y será necesario que se presente una garantía en forma de aval bancario o de seguro de caución por el 100% del importe de la ayuda. Por otro lado, como decíamos, los proyectos, al ser una convocatoria en concurrencia competitiva, se han establecido una serie de criterios para su valoración. Estos criterios se establecen en el artículo 10 de la base reguladora y se agrupan en 4 bloques. Uno en cuanto a la solución técnica, otro en cuanto al ecosistema y la gobernanza del proyecto, otro la definición del proyecto y, por último, otros criterios de índole social, como la igualdad o creación de empleo. Como se puede ver, el apartado con más puntuación es el relativo al ecosistema y la gobernanza, por lo que vuelvo a incidir en el objetivo que he planteado al principio, que es desarrollar nuevos modelos de negocios basados en los datos y que para ello se van a construir ecosistemas de intercambio de datos entre empresas. Por tanto, esa definición de cómo se va a gestionar, quiénes van a participar, cómo se va a organizar ese espacio de datos tiene bastante importancia en el proyecto. Una vez valorados los proyectos en función de esos criterios, en el caso de los demostradores se van a seleccionar un proyecto por cada uno de los sectores recogidos en el objetivo CIE 180, que es el que aplica a esta inversión, que son el sector agroalimentario, el de la movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercio. De esta forma aseguramos el cumplimiento de este objetivo que nos exige tener espacio de datos por lo menos en estos 4 sectores.
Y el resto de proyectos se van a seleccionar en función de la puntuación obtenida. Y en el caso de la línea 2, para los proyectos de casos de uso, directamente se ordenarán los proyectos en función de la puntuación obtenida en base a los criterios establecidos y por orden de puntuación se seleccionarán aquellos mejor puntuados. Y por mi parte es todo. De nuevo, redirigiros a nuestro portal de ayudas, en el cual hemos publicado mucha documentación divulgativa en cuanto a posibles casos de uso, presentaciones que ya hemos realizado en webinars anteriores y también preguntas que ya nos han llegado y que hemos llegado recurrentemente y que hemos considerado útiles publicarlas ahí para resolver esas dudas frecuentes. También remitiros a la página web de la Oficina del Dato, en datos.gov.es, en la cual desde la Oficina del Dato se publicó una serie de documentos divulgativos en cuanto a cómo evaluar casos de uso, cómo diseñar los casos de uso para la presentación en esta convocatoria. Y por mi parte, eso es todo. Agradeceros vuestro interés. Voy a continuación a repasar las consultas que habéis ido poniendo en el chat. Tenemos unos minutos, espero que vea muy rápido y intentaré ir a la grana de cada una y a ver si podemos responderlas todas. Si en cualquier caso alguna quedase sin responder, os remito de nuevo a nuestro buzón de consulta de espacios de datos @digital.gov.es y también si tenéis consultas, como ya ha comentado Paqui, en cuanto a la definición de proyecto, preguntas más en cuanto a lo que son espacios de datos, conceptos generales o sobre vuestro caso de uso concreto, podéis directamente hablar con el Hub Español de Gaia X que nos están ayudando para hacer también esta difusión por su parte. En primer lugar, recordad que vamos a publicar en nuestro portal de ayudas tanto las presentaciones que acabamos de mostrar como el vídeo de esta jornada. Importante también quería recordar que el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 16 de mayo, el 16 de mayo incluido. Comentaba en mi presentación que las uniones temporales de empresa no serían elegibles al no tener personalidad jurídica propia, pero por ejemplo otro tipo de agrupaciones como son las agrupaciones de interés económico, la ley que lo regula sí que establece que tienen su personalidad jurídica. Tenemos también publicada en nuestro portal de ayudas una guía para el solicitante en la cual hemos puesto una guía de la memoria técnica para presentar junto con la solicitud. Y otra de las cuestiones que nos han llegado muy recurrentes es desde qué momento se pueden imputar costes asociados al proyecto. Y para esta pregunta me remito al Reglamento General de Exención por Categorías que establece que estos proyectos que están regulados por este reglamento deben tener carácter incentivador. De este modo, los costes asociados al proyecto, en definitiva, podrán ser a partir del día de la presentación de la solicitud. Tenemos una pregunta para Gonzalo Arévalo. No sé si estás por aquí ahora mismo. Sí, estamos aquí, sí. Pues nos preguntan si podrías comentar cómo funciona y a qué afecta la posibilidad de opt-in y opt-out. Lo pregunta José Blas desde Hospital Clinic. Sí, bueno, parte de la base que esto es el reglamento, quien se ha ocupado de la negociación y la responsabilidad de todo lo obligatorio, de todas las obligaciones asociadas vienen por parte del Ministerio de Sanidad. No obstante, esto del opt-out, opt-in, más bien el opt-out es la capacidad de poder dejar de compartir esta información, bien en el uso primario, bien en el uso secundario, ¿de acuerdo? Es la capacidad que se puede tener, ¿vale?, para que esos datos no estén, en este caso, a disposición, bien en el My Health Data Space, ¿vale?, en el caso primario o en el Data Health Europe, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Continúo con nuestras cuestiones. María pregunta si para el plan de trabajo, si desde la convocatoria hay un plazo previsto para la resolución de ayudas de forma que podamos determinar cuándo se iniciará efectivamente el proyecto en caso de que se considere la financiación. No podemos decir exactamente cuándo vamos a poder hacer las resoluciones de concesión porque también va a depender un poco del número de solicitudes que se reciban. Por lo tanto, tampoco me arriesgo a decir fechas en ese sentido. Pregunta Ana Ferrer de Incliva si dentro de estos actores en uso primario y secundario, ¿quién sería el Health Data Access Body a nivel nacional? Es un concepto que hemos visto en algún topic de HE Health,
Creo que esta pregunta, Gonzalo, igual puedes contestarla tú. Sí, bueno, no sé si no lo voy a poder contestar de manera entera, ¿vale? Porque dependerá de la fecha de la publicación. Como he comentado antes, en el capítulo 9 es donde vienen las fechas en las cuales entran en ejecución la legislación en este caso, ¿no? Entonces, en teoría, de acuerdo a lo que está en el borrador del reglamento, una vez que el reglamento entre en vigor, esto deberá estar disponible dentro de los primeros 30 días, ¿vale? Hay una serie de obligaciones que van diferidas, en este caso esta no. Lo que pasa es que depende de la fecha de publicación ya del reglamento. ¿De acuerdo? De todas maneras, haremos la consulta al Ministerio de Sanidad, ¿vale? Al respecto, que es al final quien tiene que hacer estas designaciones del HDA en este caso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Pablo Martínez en cuanto a las subcontrataciones en el caso de que sean entidades públicas que vayan a costes marginales. Ya he comentado que en este caso las entidades con costes marginales serán financiadas al 100%, pero no podrán realizar subcontrataciones. En este caso os remito a la pregunta frecuente que tenemos publicada en nuestro portal de ayudas, porque ahí intentamos explicar la diferencia entre subcontrataciones y contrataciones. En el caso de organismos públicos que vayan a costes marginales, es posible realizar contrataciones. Lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el concepto de subcontratación establecido en la ley de subvenciones. Por tanto, como es un poco largo de la explicación, os remito a nuestro portal de ayudas, a la pregunta frecuente que tenemos publicada al respecto, en el cual hemos intentado detallar qué tipos de gastos se pueden imputar como contrataciones y podrían realizarse por parte de estos organismos públicos y que sería subcontratación. Preguntan que la memoria se debe incluir una justificación de cumplimiento de los requisitos de la inversión C12 y 1. Preguntan si podemos indicar a qué documento hacemos referencia. En este caso estamos hablando de la descripción dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esta convocatoria está financiada con fondos correspondientes a la inversión 1 del componente 12, como viene detallado en el principio de las bases reguladoras. En ese documento hay una serie de requisitos que deben cumplir todos los proyectos que vayan a ser financiados con esta inversión, que vienen a ser básicamente los que ha comentado Antonio Alcolea al principio en su presentación. Prácticamente lo más importante es que deben ser iniciativas que deben ser sostenibles en el tiempo, que deben acreditar que se realiza una compartición efectiva de datos entre los diferentes participantes, que debe haber alineamiento con la Estrategia Europea del Dato y con las diferentes iniciativas promovidas por la Comisión Europea. En cualquier caso, creo que esta consulta es muy pertinente y podremos incluir una pregunta frecuente que detalle un poco mejor cuáles son los puntos que se deben cubrir en esta parte de la memoria técnica. En cuanto a la compartición efectiva de datos entre empresas, Ana Ferrer de Incliva pregunta si se refiere a la industria con ánimo de lucro o incluso para datos del sector salud. En esto, comentaba en mi presentación que no ponemos restricciones en cuanto a los modelos de negocio que se vayan a presentar en los proyectos dentro de esta convocatoria. Eso lo dejamos totalmente abierto a los proyectos y a cómo lo queréis plantear. No necesariamente los proyectos deben tener ánimo de lucro, ni deben ser totalmente altruistas. Se deja totalmente abierto simplemente con la condición de que se establezca alguna forma que asegure que el proyecto va a ser sostenible en el tiempo de alguna manera. María Eugenia pregunta si una entidad que tiene que ir a costes marginales, asumiendo que no puede subcontratar nada, de nuevo, remito a la contestación que acabo de hacer, si entiende que la partida de personal no tiene que representar el 50% del presupuesto global. La partida de personal, en este caso, puede ser incluso hasta el 100%, no hay ninguna restricción al respecto. Sí es cierto que pueden realizar, si no pueden hacer subcontrataciones, al ser una entidad que va a financiarse con costes marginales, pueden contratar algún servicio que no sea considerado como subcontratación, porque no son tareas que son el objetivo fundamental del proyecto. Preguntan que si somos una plataforma de ciencia ciudadana que comparten datos con entidades de salud pública, pero no son un negocio, sí pueden aplicar. En este caso vuelvo a remitirme a las definiciones que decía que vamos a tener en cuenta y que vienen recogidas en el reglamento de exención por categorías en cuanto a los tipos de beneficiarios. Y en este punto concreto, una de las modificaciones que hemos introducido en la publicación que se hizo el día 6 de abril es en cuanto a la aclaración un poco más
que realmente no se ha modificado nada, pero sí que hemos incluido parte de esas definiciones para que quede un poquito más claro qué tipos de entidades son las que se pueden presentar. En este caso, hablamos de que pueden ser beneficiarios empresas y asociaciones empresariales de carácter público o privado, independientemente de su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica. Y se entiende por actividad económica, según la terminología comunitaria, la oferta de bienes y o servicios en un determinado mercado con independencia de la condición jurídica de la entidad, que puede estar constituida con arreglo a derecho público o privado, o de su naturaleza económica, que puede tener o no ánimo de lucro. Por lo tanto, mientras tenga algún tipo de actividad económica, sí que podría participar en esta convocatoria. Jordi Piera pregunta, voy a resumir porque es una pregunta muy larga, si no, no da tiempo a todas. En cuanto a las actividades de convergencia europea, tiene que es obligatorio incluir al menos una, y hay 4 opciones que se plantean como tipos de proyectos. Uno de ellos es la integración con proyectos de espacios de datos comunes europeos. Y pregunta si podría ser un ejemplo la integración con Health Data at EU o My Health at EU. Yo creo que sí, que podrían ser, son proyectos que son financiados desde la Comisión Europea, desde fondos europeos, y podrían perfectamente ser equiparables a los proyectos a los espacios de datos comunes europeos, porque son proyectos europeos de datos también. Y en cuanto a el caso de infraestructuras y servicios del ICE-CIS, actualmente no sé exactamente el estado de la ejecución de este proyecto, pero bueno, cualquiera de los servicios que se pongan a disposición por parte de dicho proyecto pues podrían encajar dentro de las actividades de convergencia europea. Y no tendría ningún ejemplo concreto en el caso de salud, lo siento. Ana Miquel pregunta que en el caso del lineador de casos de uso, si se plantea la necesidad de contratar servicios para los procesos de carga, ejecución y posterior ayuda a la validación de estos casos de uso. Si esta actividad se puede contratar como servicio y entraría dentro del apartado de otros gastos de mantenimiento, siempre que no requiera desarrollo de software por tratarse de actividades de apoyo al proyecto, o solo se puede hacer a través de contratación de personal. Este tipo de actividades yo entiendo que se pueden hacer o bien a través de medios propios de beneficiario o también podrían realizarse mediante su contratación de terceros. Pregunta José también cuáles son las condiciones de subcontratación. Pregunta si la empresa subcontratada podría a su vez subcontratar alguna de sus partidas. Las condiciones en cuanto a la subcontratación están recogidas en los artículos 20 y 21 de las bases reguladoras. No se ha establecido ningún requisito específico en cuanto al funcionamiento interno de la entidad que se vaya a subcontratar. Simplemente se deben respetar los criterios de selección que se han establecido en estos artículos que aseguren una concurrencia de las entidades que vayan a subcontratar. Pregunta Francisco si, a raíz de lo que se ha comentado de la forma de compartir datos, si es posible requerir que los participantes que vayan a ejecutar pilotos sobre un demostrador, si se puede requerir un pago en dinero u otra forma para el acceso a los datos. Y sí, es una de las modalidades que se pueden contemplar. Se puede requerir una cuota o un pago por uso o durante la ejecución del proyecto hacer un uso gratuito. Eso lo dejamos totalmente abierto al modelo de negocio que quieran plantearse dentro del proyecto. Pregunta si la plataforma ya funciona, pero se quiere mejorar, si se pueden implementar nuevas funcionalidades en una plataforma que ya existe. Sí, se puede interpretar como un nuevo caso de uso dentro de esa plataforma, por ejemplo. Pregunta qué tipo de entidades del sector salud tendrían un carácter representativo. Si podemos poner ejemplos. Ejemplos podrían ser asociaciones empresariales, como por ejemplo clústeres empresariales, agrupaciones empresariales innovadoras, las AIs, que tienen su registro propio, de hecho, en el Ministerio de Industria. Serían ejemplos que ponemos como entidades que tienen ese carácter representativo. Los Digital Innovation Hub, por ejemplo, también tendrían carácter representativo. Francisco pregunta si se pide la memoria técnica del proyecto describir casos de uso. Entiendo que se refiere al caso de demostradores. ¿Es necesario, teniendo en cuenta que el objetivo de los demostradores no es hacer caso de uso y además no es criterio evaluado? Efectivamente, los demostradores no tienen por qué presentar necesariamente un caso de uso, pero si presenta alguna utilidad por la cual ya vaya a arrancar, pues será algo que se vaya a valorar en la fase de evaluación. Rosario Ortiz pregunta si los organismos públicos
tienen que presentar un aval. No, porque el artículo 42 del Reglamento de Ejecución de la Ley General de Subvenciones dice que las administraciones públicas y sus organismos asociados no tienen que presentar avales. De la misma forma que tampoco tienen que presentar aval las entidades sin ánimo de lucro. Preguntan, Lucía, ¿qué requisitos tiene que cumplir una entidad beneficiaria para que se financie el 100% de los costes marginales? Bueno, está detallado en las bases reguladoras y serán aquellas que tengan sus presupuestos consolidados en los presupuestos generales de la Administración General del Estado o de alguna de las comunidades autónomas. Preguntan que, en relación a la obligatoriedad de presentar todos los documentos indicados en el anexo 18 de la convocatoria. Preguntan si es necesario presentar todos los documentos que están listados ahí. En principio, sí. De hecho, no ha sido posible integrar para que la plataforma de comprobación pueda hacer una automatización de esa comprobación, por lo tanto, sí que se requiere que se presente toda esa documentación. Merogena pregunta que cómo se construye un ecosistema completo tan detallado como se ha mostrado en el caso de Gaia X, siendo un organismo público de investigación. En algunos casos no podemos subcontratar y aquellos que pueden hacerlo puede que tengan que hacer licitaciones. Bueno, se pide que en la memoria se detalle el ecosistema hasta el punto que lo tengan ya definido, simplemente. Pregunta Ana Ferrer de Incliva si se espera o desea que los casos de uso se realicen sobre un demostrador existente o en creación. No, no. Es importante dejar claro que son dos líneas diferentes, una para creación de demostradores, otra para casos de uso. Los casos de uso pueden crear su propia plataforma desde cero o utilizar una ya existente, que podría ser la plataforma que voy a poner en marcha un demostrador. También tened en cuenta que todos los proyectos se evalúan por separado, por ser concurrencia competitiva. Por tanto, si un proyecto va a hacer uso de plataformas que ponga en marcha otro, pues se arriesga a que ese otro proyecto no tenga la financiación. Por lo tanto, quedaría en duda la viabilidad del proyecto. También es importante aclarar que los demostradores no es simplemente una plataforma, sino que tiene una serie de requisitos alrededor, como de creación de ese ecosistema, de captación de participantes, de realizar diferentes tareas de difusión y no solo el poner la plataforma a disposición. Pregunta Ana Miguel si en el caso de los casos de uso puede que sean ilustrativos. El último caso, pero su entender, un espacio de datos no es un proyecto de datos federados. Y pregunta si pueden si vale la pena explicar la diferencia. Efectivamente, un proyecto de análisis o algorítmica con datos federados sí puede ser un espacio de datos, porque ya se están poniendo a disposición de otro unos conjuntos de datos. En la forma en que se comparten los datos, como yo decía al principio, es importante tener en cuenta que lo que hablamos de intercambio o compartición no quiere decir que vaya a haber siempre una transferencia de los datos, que en la mayoría de los casos la habrá, pero es posible que este tipo de proyectos, y sobre todo si estamos hablando en el sector de la salud, donde los datos tienen una criticidad en cuanto a la protección de datos personales muy alta. Por lo tanto, yo entiendo que sí que es posible ampliar el concepto de espacio de datos e incluir también el tratamiento de datos federados, porque también en ese espacio de datos también habrá un catálogo donde se especifique dónde están esos datos, si bien no se van a transmitir, sí que se ponen a disposición de otros para que también lo puedan utilizar. Y han llegado varias preguntas en el último momento. En este punto, creo que es conveniente cerrar ya la sesión. Os remito a las preguntas que hayan quedado sin contestar, porque también me he saltado alguna, disculpadme. Os remito a nuestro buzón de consultas de espaciosdedatos@digital.gov.es y por favor trasladadnos esas consultas que os contestaremos a la mayor brevedad. Y para otros tipos de cuestiones que sean más enfocadas al tipo de proyecto, al tipo de caso de uso, a interacción entre diferentes participantes, yo creo que desde Gaia X os pueden asesorar bastante bien en cuanto a cómo formalizar esa memoria para todos esos casos. Y por último, quería agradeceros a todos vuestra
atención, vuestra participación en este webinar y vuestro interés. Quería especialmente dar las gracias al comisionado del PERTE de Salud de Vanguardia por su colaboración en la organización de este seminario y su participación. Y también agradecer a Gaia X por toda la ayuda en la difusión de esta convocatoria y en la difusión de los conceptos de espacio de datos y los proyectos de casos de uso. Y finalmente damos por cerrada la sesión, publicaremos este vídeo en nuestro portal de ayudas y os emplazo para presentar buenas solicitudes y mucho ánimo. Gracias.